Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios sin resolver. Hoy nos sumergimos en uno de los expedientes más desconcertantes de la aviación militar, el caso del vuelo 609. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafía toda explicación lógica. Imaginen una fría noche del 14 de abril de 1978. Un robusto avión de carga de la Real Fuerza Aérea Británica, conocido como vuelo 609, ruge sobre la pista de una base militar en Islandia. Su destino oficial, Escocia. Su carga declarada, equipamiento científico de rutina. Pero como en toda buena historia de misterio, la verdad es mucho más compleja. Décadas después, documentos desclasificados nos han revelado un detalle crucial que cambia por completo la narrativa. A bordo no solo había equipo científico. En la bodega de carga, asegurado bajo un protocolo de máximo secreto, viajaba un contenedor no identificado. Un objeto tan sensible que los 5 tripulantes del vuelo tenían órdenes estrictas y directas. No abrirlo bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que sucediera. ¿Qué podía ser tan importante o tan peligroso como para merecer tal secretismo? El vuelo transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Cruzaba el Atlántico Norte, una ruta solitaria y oscura. Pero a las 22:17 horas algo anómalo ocurrió. En la pantalla del control de tráfico aéreo, el punto que representaba al vuelo 609 parpadeó una última vez y simplemente se desvaneció. Desapareció sin dejar rastro. Piensen en esto. No hubo una llamada de emergencia ni un mayday desesperado. No se detectó ninguna explosión en el cielo, ni una bola de fuego cayendo al océano. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona durante días, pero no encontraron absolutamente nada. Ni una pieza del fuselaje, ni una mancha de aceite, ni restos personales de la tripulación. Era como si el avión, con sus 5 ocupantes y su misteriosa carga, se hubiera evaporado en el aire. La versión oficial, emitida por las autoridades 3 días después, intentó cerrar el caso de forma rápida y sencilla. Declararon que el avión se había perdido trágicamente en una violenta tormenta eléctrica. Un accidente desafortunado. Caso cerrado. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro aún más siniestro. Los registros meteorológicos de esa noche, de esa zona exacta del Atlántico, cuentan una historia muy diferente. El cielo estaba despejado. No había tormentas, ni vientos huracanados, ni nada que pudiera explicar la súbita desaparición de un avión de ese tamaño. La discrepancia entre el informe oficial y la evidencia meteorológica es alarmante, pero no es lo más inquietante de este expediente. Lo más escalofriante es una grabación recuperada. Un fragmento de audio captado momentos antes de que el vuelo 609 desapareciera del radar. No es una conversación larga ni una descripción técnica de un problema. Es un mensaje corto, transmitido desde la cabina con una voz que denota urgencia y desconcierto. 3 palabras que han alimentado la especulación durante más de 40 años. 3 palabras que abren la puerta a un sinfín de teorías. La grabación decía, clara y concisamente, no estamos solos. ¿Qué vieron los tripulantes en esa oscura noche sobre el Atlántico? ¿Tenía algo que ver con el contenedor ultrasecreto que transportaban? ¿Fue un encuentro con una tecnología desconocida, un fenómeno natural inexplicable o algo completamente diferente? El misterio del vuelo 609 permanece sin resolver, un fantasma en los anales de la aviación que se niega a ser olvidado. ¿Qué crees que ocurrió realmente con el vuelo 609? Déjame tus teorías en los comentarios, me encanta leerlas. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Hasta la próxima. 6 meses. Durante 6 largos meses, equipos de rescate de varias naciones peinaron sin descanso las heladas aguas del Atlántico Norte. La misión era una, encontrar el vuelo 609, pero el océano guardaba sus secretos con un silencio implacable. Cada sonar, cada vuelo de reconocimiento, cada búsqueda submarina volvía con las manos vacías. Era como si el avión, con todas sus almas a bordo, simplemente se hubiera evaporado en el aire. No se encontró ni una sola pieza del fuselaje, ni un trozo de ala, ni un chaleco salvavidas. Nada. La esperanza se desvanecía con cada amanecer, y el misterio se hacía cada vez más profundo, más oscuro. Para el mundo, el vuelo 609 estaba perdido para siempre. Pero el 9 de noviembre de 1978, la historia dio un giro que desafiaría toda lógica. Un humilde barco pesquero noruego, el Tritón de Acero, navegaba en los límites de la zona de búsqueda, ya casi abandonada. La noche era clara y la tripulación estaba terminando su jornada cuando el vigía gritó. En el horizonte, donde solo debería haber estrellas y mar, flotaba una luz.
No era un barco, no era una estrella fugaz, era una luz estática, suspendida a baja altura sobre la superficie del agua, pulsando con una intensidad antinatural. La curiosidad mezclada con un escalofrío se apoderó del capitán. Decidieron cambiar el rumbo y acercarse. A medida que acortaban la distancia, la forma detrás de la luz comenzó a definirse. Y entonces lo vieron. Algo que sus mentes se negaban a procesar. No era un barco, no era un efecto óptico. Era un avión. Un avión de pasajeros completo, intacto, flotando en el aire a pocos metros sobre las olas, como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo. No había señales de daño, ni fuego, ni humo. Simplemente estaba ahí, suspendido en una quietud imposible. El capitán, un veterano de mar con décadas de experiencia, cogió sus binoculares. Las marcas en la cola eran inconfundibles. La librea, el diseño, era el vuelo 609. El avión que llevaban medio año buscando apareció de la nada, como un fantasma metálico. La tripulación del Tritón de acero quedó paralizada, debatiendo entre el terror y el deber. Intentaron contactar por radio con la guardia costera, pero solo obtuvieron estática. Decidieron acercarse más, con la intención de investigar, quizás de ofrecer ayuda, aunque no entendían qué tipo de ayuda se podría necesitar en una situación tan surrealista. Pero justo cuando su barco se encontraba a menos de 1 kilómetro de distancia, ocurrió algo aún más extraño. La luz que envolvía el avión parpadeó violentamente y sin previo aviso se desvaneció. Y con ella, el avión entero desapareció en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo, todos los instrumentos del puente de mando del pesquero se volvieron locos. Las agujas del radar giraban sin control, mostrando interferencias masivas que borraban toda la pantalla. Las brújulas perdieron el norte y un zumbido agudo, penetrante, llenó el aire. No era un sonido mecánico. Era una frecuencia que parecía vibrar dentro de sus propios cráneos, un dolor auditivo insoportable. Durante casi 1 minuto, la tripulación quedó completamente sorda, gritando sin poder oír sus propias voces, agarrándose la cabeza por el dolor. Luego, tan repentinamente como empezó, el zumbido cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio ruido. Cuando recuperaron la audición, el vuelo 609 ya no estaba. El radar volvió a la normalidad. El horizonte estaba vacío. El capitán del Tritón de acero reportó inmediatamente el incidente. Su testimonio, junto con el de toda su tripulación, fue recibido con escepticismo, pero la consistencia de sus relatos y su reputación intachable obligaron a las autoridades a tomarlo en serio. Lo que sucedió después solo añadió más leña al fuego de la conspiración. Apenas 2 días después del avistamiento, el gobierno británico, en una acción sin precedentes en tiempos de paz, declaró toda esa vasta zona del Atlántico Norte como zona de exclusión militar. Se prohibió el paso a todo tráfico civil, aéreo y marítimo. La razón oficial fue ejercicios navales urgentes, pero la verdad era otra. La investigación sobre la desaparición del vuelo 609 y el extraño avistamiento fue oficialmente cerrada al público y clasificada bajo el sello de alto secreto por razones de seguridad nacional. ¿Qué vieron realmente los pescadores noruegos esa noche? ¿Por qué un gobierno se esforzaría tanto en ocultar la verdad sobre un avión desaparecido? El misterio del vuelo 609 ya no era una tragedia. Se había convertido en una conspiración de Estado. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir desvelando estos enigmas. Nos vemos en el próximo video. Pasaron 5 largos años, una eternidad de silencio y especulación. El misterio del RAF 609 parecía destinado a convertirse en una leyenda más, un cuento de fantasmas para pilotos novatos. Pero en 1983 algo cambió. Un ojo en el cielo, un satélite espía que orbitaba la Tierra, captó una anomalía. Allí, en la inmensidad helada del glaciar Solheimajökull, en Islandia, yacía una forma familiar, un destello metálico que rompía la monotonía del blanco infinito. La imagen, una vez ampliada, no dejaba lugar a dudas. Un avión semienterrado por el hielo y la nieve, y en su cola un número de registro que heló la sangre de quienes lo leyeron. RAF 609. El fantasma había reaparecido. Inmediatamente se organizó una expedición militar de alto secreto. El equipo, compuesto por expertos en recuperación y fuerzas especiales, se desplazó al lugar con una mezcla de anticipación y temor. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El fuselaje del bombardero estaba allí, perfectamente conservado,
como si el glaciar lo hubiera guardado en una cápsula del tiempo. La pintura estaba intacta. Las insignias brillaban bajo el sol ártico. Parecía que acababa de aterrizar, no que llevaba 5 años desaparecido. La pregunta flotaba en el aire gélido. ¿Cómo era posible? Con extremo cuidado los soldados abrieron la escotilla. El interior del RAF 609 era aún más desconcertante. Estaba completamente vacío. No había ni rastro de la tripulación, ni un solo cuerpo, ni una mancha de sangre, ni el más mínimo indicio de lucha o pánico. Los equipos de supervivencia estaban en su sitio, los paracaídas cuidadosamente plegados. No había daños estructurales que sugirieran un accidente catastrófico. Era como si los hombres a bordo simplemente se hubieran desvanecido en el aire. La única pista, el único testigo silencioso de su último momento, era un reloj de cabina. Sus manecillas estaban congeladas en el tiempo, detenidas a las 22:17, la misma exacta hora en que el control de tráfico aéreo perdió su señal 5 años atrás. Pero eso no era todo. En la cabina, junto a los controles inertes, encontraron otra grabación de voz. La cinta giró y una voz temblorosa, distorsionada por la estática y el miedo, llenó el silencio del glaciar. Hemos entrado en algo. No es una tormenta. Es como un muro de aire. El cielo está doblado. Un muro de aire. El cielo doblado. ¿Qué clase de fenómeno describía el piloto? ¿Qué fue lo que vieron en sus últimos segundos conscientes? Estas palabras crípticas solo añadían más capas a un enigma que ya parecía irresoluble. Las autoridades actuaron con una rapidez y un secretismo absolutos. El glaciar Solheima-Jökull fue declarado zona de acceso restringido de inmediato, cerrando cualquier posibilidad de que curiosos o periodistas se acercaran. En una operación logística monumental, cubierta por la oscuridad de la noche polar, el RAF 609 fue cuidadosamente desmantelado y transportado pieza por pieza. Su destino final: una base subterránea secreta en algún lugar del Reino Unido, lejos de miradas indiscretas. El avión y sus secretos fueron enterrados de nuevo, esta vez no bajo el hielo, sino bajo toneladas de hormigón y secretismo gubernamental. El misterio del vuelo fantasma estaba lejos de terminar. De hecho, no había hecho más que empezar. Si esta historia te mantiene tan en vilo como a mí, no te despegues de la pantalla. Dale a me gusta, comparte este video con otros amantes del misterio y, lo más importante, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este increíble enigma. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. En 1996, el Ministerio de Defensa británico hizo algo que nadie esperaba. Desclasificó parcialmente los archivos sobre el misterioso vuelo 609. Y lo que encontraron dentro, amigos, cambió por completo la historia. Entre los documentos polvorientos y sellados apareció el manifiesto de carga del avión, un papel que revelaba la verdad sobre ese contenedor metálico que tanto había dado que hablar. No eran armas convencionales, no era material radioactivo, era algo mucho más extraño. El documento afirmaba que el contenedor transportaba un dispositivo experimental con un nombre que parece sacado de una novela de ciencia ficción: el módulo Theta. Este aparato pertenecía a una institución casi secreta, el Instituto de Energía Cuántica de Cambridge. Imagínense la escena: los investigadores abriendo esos archivos, esperando encontrar explicaciones sobre un accidente aéreo, y en su lugar se topan con esto. La descripción técnica del módulo Theta era, para la época, y sinceramente también para la nuestra, algo completamente incomprensible. Las páginas hablaban de conceptos que desafiaban toda lógica. Términos como colisiones de realidad, anclajes de tiempo y resonancia dimensional. ¿Qué demonios significaba todo eso en 1956? ¿Acaso estaban creando una máquina del tiempo? ¿Un portal a otra dimensión? La teoría del arma nuclear se quedaba corta, muy corta. Durante años este manifiesto fue el único hilo del que tirar. Una prueba tangible pero indescifrable. Hasta que mucho tiempo después, un antiguo técnico que trabajó en la base militar de la Royal Air Force, donde se cargó el contenedor, rompió su silencio. Ya anciano y quizás con menos que perder, decidió contar lo que vio. Sus palabras, grabadas en una entrevista que circuló por foros de internet, son escalofriantes. Él dijo, y cito textualmente: "No era una bomba ni un arma en el sentido que nosotros entendemos. Era algo que doblaba el espacio. Lo sé porque estuve allí. Cuando lo encendieron por primera vez para una prueba, desaparecieron 3 segundos del reloj mundial. Piénsenlo por un instante. 3 segundos. Simplemente se esfumaron. Para todos en el planeta el tiempo saltó hacia adelante sin que nadie se diera cuenta.
Pero ellos, en ese laboratorio aislado, lo vieron. Vieron cómo la realidad se fracturaba por un instante. Este testigo anónimo afirmó que el pánico se apoderó de los altos mandos. El experimento era demasiado poderoso, demasiado inestable. No podían controlarlo. Inmediatamente después de ese incidente, el proyecto fue cancelado de la forma más drástica posible. Todos los científicos implicados en el módulo Theta fueron retirados del servicio activo. Sus carreras terminaron de la noche a la mañana. El laboratorio, según cuenta, fue desmantelado pieza por pieza, como si quisieran borrar de la faz de la Tierra cualquier rastro de su existencia. El módulo Theta oficialmente nunca había existido, pero siempre hay alguien que no sigue las reglas, alguien que cree que la verdad debe salir a la luz cueste lo que cueste. Uno de los científicos del proyecto, un tal doctor Alan Price, logró sacar algo del laboratorio antes de que lo cerraran para siempre. No eran documentos ni planos. Era algo mucho más directo, un fragmento de cinta de audio. En esa cinta Price había grabado el sonido exacto del módulo Theta al activarse. Décadas más tarde, esa grabación fue filtrada y analizada por expertos en sonido de todo el mundo. Lo que se oye es profundamente inquietante. Es una frecuencia muy grave, casi un zumbido subsónico, que se repite en un patrón constante, como el latido de un corazón mecánico. Pero lo más extraño es el eco, un eco imposible, que no sigue las leyes de la física. Un eco que, según algunos análisis espectrográficos, parece estar pronunciando su propio nombre, una y otra vez, en un susurro fantasmal. Theta, Theta, Theta. ¿Era el sonido de una máquina o el de algo más? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si estas historias te apasionan tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Dale a like si te ha gustado y déjame en los comentarios qué crees que era realmente el módulo Theta. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez han sentido que el universo guarda secretos que desafían toda lógica? Prepárense, porque lo que les voy a contar hoy es uno de esos misterios que les quitará el sueño. Estamos en el año 2002. Han pasado 24 largos años desde que el vuelo 739 y su módulo Theta se desvanecieron sin dejar rastro. La mayoría había perdido la esperanza, catalogándolo como otro trágico accidente aéreo perdido en la inmensidad del océano. Pero el universo, amigos míos, tiene sus propios tiempos. Un equipo de vigilancia aérea, en una patrulla que parecía ser una más, de repente detectó algo que les heló la sangre. Una señal. No cualquier señal. Era una transmisión en la mismísima frecuencia del módulo Theta, la caja negra del avión desaparecido. La señal era débil, casi un susurro fantasmal a través de las décadas, pero estaba ahí, innegable. Lo más increíble no era solo la señal en sí, sino su origen. Provenía de un punto específico en el vasto Atlántico Norte. Cuando los analistas superpusieron las coordenadas en sus mapas, un escalofrío colectivo recorrió la sala. El punto de origen coincidía, milimétricamente, con la última posición conocida del vuelo 739 antes de que se lo tragara el cielo en 1978. La pregunta era inevitable. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una señal, después de casi un cuarto de siglo de silencio, resurgir del abismo? Las especulaciones se dispararon. ¿Había estado el módulo Theta transmitiendo todo este tiempo, demasiado débil para ser detectado hasta ahora? ¿O algo? ¿O alguien? Lo había reactivado. El misterio ya no era sobre una desaparición, sino sobre un retorno imposible. Inmediatamente se organizó una misión de alta tecnología. No se podía arriesgar vidas humanas en lo que podría ser una trampa de la naturaleza, así que la elección fue clara. Un dron submarino de última generación, nuestros ojos y oídos en las profundidades desconocidas. El dron, bautizado como Odiseo, fue desplegado desde un buque de investigación y comenzó su lento y tenso descenso hacia las coordenadas marcadas. Metro a metro, la presión aumentaba y la luz del sol desaparecía, dando paso a la oscuridad total del abismo oceánico, iluminada únicamente por los potentes focos del vehículo. El equipo en la sala de control observaba las imágenes en silencio, conteniendo la respiración. Kilómetros abajo, en el lecho marino, no había nada fuera de lo común. Solo el paisaje desolado y silencioso que uno esperaría. Pero entonces, mientras el dron ascendía ligeramente para escanear el área, las pantallas parpadearon. Los sensores detectaron una anomalía. No era un objeto sólido, no era una formación geológica. Era algo completamente diferente. Frente a ellos, suspendida en la columna de agua, había una esfera perfecta de unos 300 metros de diámetro. No emitía luz, sino que parecía absorberla.
Los haces de luz de los focos del dron, en lugar de iluminar lo que había dentro, se curvaban hacia su centro, como si la esfera fuera un agujero negro en miniatura. Era una distorsión del espacio-tiempo, una burbuja de irrealidad en medio del océano. Con una mezcla de terror y fascinación, el operador maniobró el dron para que se acercara con extrema cautela. A medida que Odiseo penetraba el velo de esta anomalía, las imágenes que enviaba se volvieron aún más extrañas. Dentro de la esfera, el tiempo parecía haberse detenido. El agua no fluía. El espacio no era líquido ni gaseoso, era otra cosa. Suspendidos en este vacío imposible flotaban fragmentos del vuelo 739. Un trozo de ala, una fila de asientos, maletas abiertas con su contenido congelado en el momento. Todo estaba perfectamente conservado, como si el desastre hubiera ocurrido hacía apenas unos segundos. Era una escena macabra y silenciosa, una tumba suspendida fuera del tiempo. El dron siguió avanzando hacia el interior, transmitiendo imágenes cada vez más nítidas de la tragedia congelada. Y entonces ocurrió. Transcurrieron exactamente 43 segundos desde que el dron cruzó el umbral de la esfera. De repente, todas las pantallas se quedaron en negro. La conexión se perdió por completo. Silencio total. Intentaron restablecerla, enviaron comandos, pero no hubo respuesta. Odiseo se había perdido, tragado por la anomalía, igual que el avión tantos años atrás. Pero eso no fue lo más aterrador. En la fracción de segundo antes de que la señal se cortara, en la última imagen transmitida, algo quedó grabado. En el reflejo del cristal de la cabina de un fragmento del avión, se vio un rostro humano distorsionado por la curvatura del vidrio, que miraba directamente a la cámara del dron. El operador, pálido como el papel, juró y perjuró que estaba completamente solo en la sala de control. ¿Qué era ese rostro? ¿Un pasajero atrapado en el tiempo? ¿Una entidad que habita en esa anomalía? ¿O simplemente un truco de la luz y una mente aterrorizada? El misterio del vuelo 739 había vuelto, más oscuro y profundo que nunca. Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este enigma. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¿Creías que el misterio del vuelo 609 había terminado? Prepárate, porque la historia acaba de dar un giro que te dejará sin aliento. En 2023, la niebla que envolvía este enigma durante décadas comenzó a disiparse, no para dar respuestas, sino para plantear preguntas aún más aterradoras. Documentos recién liberados por el Servicio Nacional de Inteligencia británico, sí, has oído bien, el mismísimo MI6, confirmaron lo que muchos susurraban en la oscuridad. El caso del vuelo 609 nunca se cerró oficialmente. Olvídense de los archivos polvorientos. Esto no es historia, es una herida abierta. La designación oficial del caso te pondrá los pelos de punta. Anomalía cuántica activa. ¿Qué significa esto exactamente? Los propios expertos que redactaron el informe parecen tan perplejos como nosotros. He conseguido acceso a un fragmento de ese informe final, y lo que dice es escalofriante. Cito textualmente: el objeto conocido como módulo Theta no puede ser destruido. No pertenece a nuestro espacio ni a nuestro tiempo. Piensa en eso por un momento. Un objeto de origen desconocido, indestructible, que opera fuera de las leyes de la física que conocemos. El informe continúa, y aquí es donde la realidad se quiebra. A veces se manifiesta en forma de eco electromagnético. El vuelo 609 no se perdió. Sigue volando, pero no aquí. No aquí. ¿Dónde entonces? ¿En otra dimensión? ¿En un pliegue del tiempo? La frase resuena con una finalidad aterradora. El avión y sus pasajeros no se estrellaron, no desaparecieron en el sentido tradicional. Simplemente se desplazaron. Están atrapados en un limbo, volando eternamente en un cielo que no es el nuestro. Esta revelación transforma una tragedia aérea en una saga de ciencia ficción cósmica, pero con personas reales en su centro. Personas que, según esta nueva información, podrían seguir existiendo en algún lugar fuera de nuestro alcance. Prisioneros de una anomalía que ni los servicios de inteligencia más avanzados del mundo pueden comprender. Y si crees que esto es solo papeleo gubernamental, espera a escuchar lo que está sucediendo ahora mismo, en el presente. Lejos de las oficinas de Londres, en las gélidas aguas de Islandia, la anomalía parece estar más activa que nunca. Pescadores locales, hombres rudos acostumbrados a los engaños del mar, han comenzado a reportar fenómenos que desafían toda explicación lógica. Hablan de luces extrañas, no en el cielo, sino moviéndose a gran velocidad bajo la superficie del océano.
Luces que no se comportan como ningún submarino o criatura marina conocida, acompañadas de un zumbido metálico profundo, un sonido que, según describen, vibra en los huesos. ¿Podría ser el módulo Teta, ese objeto de otro tiempo y espacio manifestándose de nuevo? ¿O es algo más? Los testimonios no se detienen ahí. Quizás lo más inquietante de todo son las transmisiones fantasma. Varios radioaficionados y marineros de la zona afirman haber captado algo extraordinario en sus equipos, especialmente en radios de transistores antiguas, como si las viejas frecuencias fueran más sensibles a estos ecos del más allá. A través de la estática, clara y perturbadora, se escucha una voz. Siempre la misma voz, la de un hombre joven con un tono de urgencia y asombro. Una y otra vez repite la misma frase que se ha convertido en una leyenda macabra. No estamos solos, seguimos en el aire. Imagina escuchar eso en medio de la noche, en la soledad del océano. La voz del copiloto del vuelo 609 resonando a través del tiempo, más de 40 años después de su supuesta desaparición. No es un eco del pasado, es una comunicación en tiempo real desde un lugar que no podemos ver. El vuelo 609 no es un recuerdo, es un evento en curso. Siguen volando, siguen ahí fuera, y de alguna manera, a veces, su realidad se filtra en la nuestra. El caso no está cerrado, de hecho, parece que apenas está comenzando a revelarnos su verdadera y aterradora naturaleza. Esta historia va más allá de cualquier cosa que hayamos explorado antes. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante la prueba definitiva de otras dimensiones? ¿O hay una explicación más terrenal para todo esto? Déjame tu teoría en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estos misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de esta increíble saga. Nos vemos en el próximo video.